Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Juan Manuel Mondani López. Ofició como tutor Raúl Berizo, como directora María Catena y en carácter de evaluadora María Laura Chaparrone. El título de la tesina es Abortos presuntivos por leptospirosis en vaquillonas de tambo. Bueno, Juan Manuel, tienes 30 minutos para la defensa. Bueno, buenos días. Como dijo Florencia, mi nombre es Juan Manuel Mondani López, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy estoy defendiendo mi tesis de grado, titulada Abortos presuntivos por leptospirosis en vaquillonas de tambo. Bueno, en la actualidad, la producción lechera es de las que mayores exigencias requiere para hacer una actividad rentable. Un bajo desempeño, tanto en los índices productivos como reproductivos, se puede traducir en severas pérdidas económicas para el productor. Por eso un mejoramiento de estos índices es fundamental para aumentar la rentabilidad de la producción. El aborto representa un problema que impacta mucho sobre estos índices y es definido en el bovino como la pérdida del producto de la concepción desde la etapa fetal hasta el día 260. Este aborto puede darse tanto por causas infecciosas como no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, la leptospirosis es una de las que se está presentando con mayor frecuencia en el último tiempo. Los objetivos generales de este trabajo consisten en realizar una descripción general de la enfermedad, de la leptospirosis, presentar y discutir un caso clínico de abortos en bovinos presuntivos por leptospirosis y recomendar las medidas a implementar para el tratamiento y la prevención ante un caso sospechoso de leptospirosis. Bueno, la enfermedad se define como una enfermedad infectocontagiosa, aguda y febril, causada por una bacteria de género Leptospira, que afecta a animales tanto salvajes como domésticos, que son fuente de infección para el hombre, ya que es una zoonosis. En bovinos esta enfermedad representa un grave problema porque produce abortos, muertes perinatales y una disminución en la producción láctea de los animales, lo que lleva a grandes pérdidas económicas para el productor. Bueno, el agente etiológico es una bacteria del orden Spirochaetale, la familia Leptospiraceae y género Leptospira. Tiene forma helicoidal, flexible, de un diámetro de 0,1 micras y un largo que va de 6 a 20 micras, con extremos en forma de gancho y posee dos flagelos periplasmáticos que le permiten los movimientos de rotación y de traslación. Son microorganismos aerobios estrictos, de crecimiento lento en medios de cultivo enriquecidos a una temperatura óptima de crecimiento de entre 29 y 30 grados centígrados. Bueno, a la leptospirosis la podemos dividir en dos grandes grupos, una adaptada al huésped y una no adaptada al huésped. Los animales que se infectan con un serovar adaptado al huésped son definidos como huéspedes de mantenimientos o reservorios, y la no adaptada al huésped, los animales infectados con una serovariedad no adaptada, se define como un huésped incidental, que genera una enfermedad accidental. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo entre el huésped de mantenimiento y el huésped incidental, en donde se compara la susceptibilidad, la transmisión, la patogenicidad, la fase renal, la respuesta de anticuerpos y la eficacia de la vacunación. Bueno, en el huésped de mantenimiento la susceptibilidad es alta, tenemos una transmisión endémica dentro del rodeo, una patogenicidad baja, una fase renal persistente en el tiempo, la respuesta de anticuerpos es baja y una eficacia de vacunación bastante baja. En el huésped incidental, la susceptibilidad es baja, una transmisión esporádica con una patogenicidad elevada y una fase renal corta. La respuesta de anticuerpos es intensa y la eficacia de la vacunación es alta. Bueno, esta enfermedad es de amplia distribución mundial. Como en los casos de abortos, generalmente no se llega a un diagnóstico
definitivo, solamente entre un 30 y un 40% de los casos hay un diagnóstico definitivo. Es muy probable que esta enfermedad haya sido subestimada y subdiagnosticada como causal de aborto. El serobar más frecuente en Argentina, causal de aborto y muertes perinatales y natimortos, y mortalidad en terneros, es la Leptospira pomona. Bueno, para que esta bacteria sobreviva en el medio ambiente, hacen falta diferentes factores ambientales que generen un medio óptimo para su sobrevida. Estos factores son años con abundantes lluvias, donde se genera encharcamiento y agua estancada, una humedad relativa alta, una temperatura moderada y un pH neutro a ligeramente alcalino, perdón. Bueno, eso genera un ambiente óptimo para la sobrevida de la leptospirosis en el ambiente. La transmisión la podemos dividir en una transmisión vertical, transplacentaria, en la que la bacteria llega por el torrente sanguíneo a la placenta, atraviesa la placenta e infecta al feto, produciendo la muerte y el consecuente aborto, o una transmisión horizontal que se divide en dos. Una transmisión directa, en la que el huésped susceptible está en contacto directo con la orina de otro animal infectado, o una indirecta, en la que el huésped susceptible se contagia mediante el contacto con el ambiente contaminado por orina de un animal infectado. Como veníamos hablando, el ciclo de la leptospirosis comienza con la eliminación por orina de un animal infectado, lo que contamina fuentes de agua, el suelo, el alimento. Ahí el animal susceptible levanta la leptospira o esta ingresa por las mucosas y llega al torrente sanguíneo, en donde se distribuye por todo el organismo y se acantona luego de un tiempo en el riñón, donde se va a liberar nuevamente por orina y así continúa el ciclo de la leptospira. La patogénesis de esta enfermedad comienza con el ingreso de la bacteria al organismo del huésped susceptible. Puede ingresar invadiendo la mucosa normal del huésped o piel reblandecida y lacerada, ya sea en rete coronario, talones, del huésped susceptible. Luego de un periodo de incubación, que puede ir de entre 3 a 20 días, esta bacteria ingresa al torrente sanguíneo, atacando los glóbulos rojos, produciendo una anemia hemolítica con consecuente hemoglobinuria e ictericia. En el torrente sanguíneo, esta bacteria se distribuye por todo el organismo, produciendo una septicemia, atraviesa la placenta, en la cual infecta al feto y produciendo su muerte con el consecuente aborto. Generalmente la generación de anticuerpos y el aumento en la concentración de anticuerpos en sangre coincide con la salida de esta bacteria del torrente sanguíneo, la cual se acantona en el riñón, atraviesa las células epiteliales y llega a la luz del túbulo contorneo proximal, donde se reproduce y forma microcolonias. Acá empieza la fase renal, en donde se produce leptospiruria, en la eliminación de leptospiras por orina y genera una nefritis intersticial en el riñón. También se excreta por glándula mamaria en la leche. Los signos clínicos son variados. Puede ir desde una infección inaparente hasta una enfermedad aguda, grave, febril, que lleve a la muerte de algún animal, y va a depender de diferentes factores, como ser la edad del animal, el estado inmunitario, el serobar actuante, etc. Vamos a dividir a la leptospirosis en 4, una leptospirosis aguda, que se presenta con una fiebre alta, de entre 40 y 41 grados y medio, con anorexia, petequias en las mucosas, apatía, aborto,
hemoglobinuria, ictericia, palidez de mucosas, y en los animales adultos, en hembras gestantes, el aborto, la baja producción láctea y la mastitis. La leche se presenta con sanguinolenta, hasta con coágulos de sangre, y la ubre se encuentra flácida y blanda. En la leptospirosis subaguda difiere solamente del anterior en el grado, es muy similar a la aguda, pero más leve. La fiebre es un poco más baja, a 39 a 40 grados y medio. Hay apatía, anorexia, hemoglobinuria, estos son signos comunes en los animales. La ictericia puede estar o no. Y bueno, en animales gestantes se produce aborto, una baja en la producción láctea con la leche sanguinolenta, amarillenta y más espesa, y mastitis. La ubre en este caso no presenta cambios físicos aparentes. En la leptospirosis crónica son signos clínicos leves que a veces se reducen solamente a abortos, y por ahí en rodeos que se encuentran en la misma fase gestacional, se pueden producir brotes de abortos grandes, pudiendo llegar hasta el 30% de abortos en el rodeo. Bueno, y la leptospirosis, por un serobar adaptado al huésped, en este caso un serobar Harjo, que es adaptado al bovino, se presenta como un síndrome de infertilidad y una baja producción láctea. Esto se revela por una baja performance reproductiva, y se ve en un aumento en el intervalo de parto-concepción y un aumento en el número de servicios por preñez. Las lesiones que se presentan. En el feto abortado, las lesiones macroscópicas que se pueden ver es una coloración amarillenta en el tejido subcutáneo y la grasa perirrenal, un putillado blanquecino en el riñón, vemos un hígado aumentado de tamaño, hepatomegalia, con coloración rojiza oscura en la superficie. Al corte transversal se puede ver un puntillado hemorrágico, blanquecino amarillento, y bueno, no hay muchas más lesiones macroscópicas. Las lesiones microscópicas histológicas que se presentan son una nefritis intersticial multifocal en el riñón, hepatitis multifocal necrotizante en el hígado. En el corazón vemos miocarditis, endocarditis y epicarditis no supurativa. En el sistema nervioso central se produce una meningitis fibrinoide, y en el pulmón hay una neumonía intersticial severa. Bueno, el diagnóstico. Para el diagnóstico de la enfermedad, la anamnesis, o sea, la historia clínica, la inspección clínica de los animales y los datos que nos puedan aportar del rodeo pueden ser orientativos para llegar a un diagnóstico presuntivo. Pero para llegar a un diagnóstico definitivo es necesario la toma de muestras de feto y de los animales afectados y hacer pruebas complementarias. Bueno, con las muestras en el laboratorio se realizan, la prueba directa más utilizada para esta enfermedad es la inmunofluorescencia directa, pero es poco sensible, no diferencia de los serobares de la leptospira, y generalmente, como el estado del feto es autolítico, la muestra suele disminuir la precisión de esta prueba. Como PCR se puede hacer, es una técnica sensible y específica, que tiene más tolerancia a la calidad de la muestra, no estaría tan afectada por un feto autolítico, es altamente específica y sensible, lo que tiene que es un poco más cara que las otras. Para la detección de anticuerpos, se realiza, la prueba más frecuente que se realiza es la microaglutinación en tubo, que es una prueba que detecta anticuerpos aglutinantes contra el LPS de los diferentes serobares de leptospira, es específica.
consiste en enfrentar diluciones del suero de los animales infectados con antígenos de los diferentes serobares de Leptospira. Se deja un tiempo de incubación y se observa en el microscopio de campo oscuro a ver si se presenta aglutinación. La sola presencia de anticuerpos del animal no significa que haya una infección. Esta prueba debe repetirse entre 10 y 10 días posteriores, y si hay una diferencia de título mayor en 2 diluciones, se considera que hay infección presente. Se puede hacer el cultivo también, pero es más laborioso, lento y costoso. No siempre se obtienen resultados favorables, digamos, no siempre se puede cultivar la leptospira, es bastante difícil. Bueno, el tratamiento. Una alternativa para eliminar a los portadores en casos de brotes de abortos por infecciones agudas es la aplicación de antibióticos que reducen y eliminan el estado de portador y eliminador renal. Se puede tratar a los animales y al mismo tiempo aplicar la vacuna contra la leptospirosis. Esto no afectaría la generación de anticuerpos, no afecta. El antibiótico de elección es la dihidrostreptomicina, en 25 miligramos por kilo. Pero los más utilizados es la oxitetraciclina, en 20 miligramos por kilo, la streptomicina, el ceftiofur, tulatromicina y la timicocina. Para la prevención y control de esta enfermedad, lo más importante es una vacunación. La vacunación se realiza a partir del día 60 al día 90, con 2 dosis, con un intervalo de 20-30 días entre dosis, y una revacunación anual y a los siguientes preservicios, perdón. La vacuna debería contener serobares presentes en la región. Generalmente, la vacuna tiene que ser polivalente, porque esta enfermedad no presenta mucha inmunidad cruzada entre serobares. Acá en Argentina, de hecho, la vacuna es pentavalente. Bueno, se debe hacer un control de roedores, que es un reservorio importante para esta enfermedad, y el control de las fuentes de agua, que el animal tenga agua de bebida para tomar, por ahí no tanto de agua estancada. Bueno, en el caso clínico, el 26 de junio del 2017 se solicita la presencia del veterinario en un establecimiento ubicado en el partido de Tandil, en la localidad de María Ignacia Vela. El establecimiento constaba de 120 hectáreas alquiladas, en las cuales había una parte con una pastura degradada de festuca y un verdeo de avena sobre un rastrojo de maíz. Todo esto destinado para la recría de vaquillonas del tamo. El rodeo de problema consta de 101 vaquillonas, de las cuales 66 estaban vacías y 35 preñadas. De esas 35 había 24 con 196 días de gestación y 11 con 167 días de gestación, todas inseminadas a tiempo fijo. El plan sanitario que se aplica en el establecimiento es la vacuna contra el complejo respiratorio bovino y agentes clostridiales a partir del día 60 de vida, con 2 dosis, con un intervalo de 20-30 días entre dosis, y las vacunaciones oficiales de aftosa, brucelosis y carbunclo en animales mayores a 18 meses. Desparasitaciones con ivermectina al 1% y tratamiento para parásitos externos. Bueno, el motivo de consulta fue la aparición de un brote de abortos. Se produjeron 6 abortos, 6 abortos en un lapso de 10 días. Todos estos abortos en el grupo de vaquillonas con preñeces de 196 días. Al arribar al establecimiento se realizó una recorrida por el campo, observando que había zonas bajas donde había acumulación de grandes cantidades de agua debido a las grandes lluvias ocasionadas en el año.
Se siguió con la inspección clínica de los animales abortados, viendo que las mucosas y los ganglios superficiales estaban normales, y la frecuencia cardíaca y respiratoria también se presentaban normales. Se procedió a la toma de muestras, se obtuvieron 6 muestras de sangre de las vaquillonas abortadas y se obtuvo un feto abortado ese día que se envió entero refrigerado al INTA Balcarce. Bueno, como dije, las muestras fueron sangre sin anticoagulante de las hembras abortadas para serología y un feto entero refrigerado para el procesamiento de muestras para los diferentes laboratorios del INTA de Balcarce. Con las muestras de suero se realizaron BPA para brucelosis, dando todo negativo, una ELISA para neospora, también dando todas negativas, seroneutralización para el laboratorio de virología, para DBB e IBR, dando negativo a DBB y algunos títulos para IBR. En el laboratorio de leptospirosis se hizo la microaglutinación en tubo, dando todas las muestras positivas a algún serobar de leptospira. Los que dieron positivos fueron Pomona, Wolf y Harjo. En este caso no se mandó muestra pareada, se mandó solamente una muestra, pero como no tenía antecedentes el establecimiento de vacuna, por ahí tomó un poquito más de relevancia que tuvieron contacto reciente con la bacteria, con el agente. Bueno, se mandó el feto, que es de especie bovino, de raza de Holando argentino, macho, de 196 días de edad, y con un grado de putrefacción 2 en una escala de 0 a 3. Los hallazgos de necropsia que se obtuvieron fueron una leve ictericia en el tejido adiposo perirrenal y ictericia en la pared externa del abomazo. El hígado, el vaso y el pulmón tenían un grado elevado de autólisis. Se tomaron muestras de ese feto, que fueron pulmón para el laboratorio de bacteriología, dio negativo, el cultivo de aislamiento negativo para bacterias de interés, vaso y pulmón para el laboratorio de virología, que se hizo cultivo e identificación viral, para IBR y DBB también dando negativo. Improntas de vaso, hígado, pulmón y riñón, para el laboratorio de leptospirosis, se realizó una inmunofluorescencia directa, también negativo. Y para el laboratorio de enfermedades venéreas, líquido basal y pulmón, dando negativo para Campylobacter y Tricomona. Y al laboratorio de Neosporosis se mandó líquido de cavidades y sistema nervioso central, también dando negativo. A la histopatología se tomaron muestras de base cerebral, corteza y cerebelo, hígado, pulmón, riñón y vaso. Los resultados de la histopatología fueron en el riñón una nefritis intersticial, no supurativa, en el hígado una hepatitis multifocal, no supurativa moderada, en el pulmón había neumonía intersticial, también moderada, y en el sistema nervioso central una meningitis no supurativa leve a moderada. Bueno, una de las principales dificultades diagnósticas que se encuentran en la interpretación de los resultados serológicos es que en la mayoría de los abortos bovinos se produce en la fase aguda de la enfermedad, en donde los títulos de anticuerpos deberían ser elevados, pero estos títulos varían según el serobar infectante, ya que si es un serobar no adaptado, como el serobar Pomona, debería dar títulos altos, y el serobar adaptado, como Harjo, puede llegar a dar títulos variados hasta seronegativos. También se puede confundir con anticuerpos postvacunales, ¿no? Esto sería una de las causas de su diagnóstico que tiene esta enfermedad como causal de aborto. Esto se soluciona con una titulación variada de los anticuerpos, pero bueno, generaría un gasto extra para el productor y una pérdida de tiempo en iniciar el tratamiento, una pérdida de tiempo terapéutico. En este caso en particular, el día que se fue al establecimiento, ante la sospecha clínica de
de leptospirosis, se instauró un tratamiento con oxitetraciclina en 20 miligramos por kilo, y la vacunación al mismo tiempo con la vacuna pentavalente para leptospirosis. Y con esto se pudo contener el brote de abortos. Se solucionó el problema. Bueno, para repasar un poco, esta es una enfermedad infecciosa que afecta a los animales tanto jóvenes como adultos, salvajes como domésticos, que son fuente de infección para el humano. Es una zoonosis. Se produce por la ingesta de agua o alimentos contaminados o contacto directo con la orina de un animal contaminado, un animal enfermo. Presenta un cuadro clínico sistémico con grandes implicancias reproductivas, produciendo abortos, muertes perinatales, mortandad en terneros, lo que lleva a grandes pérdidas económicas. Es una de las enfermedades causales de abortos que se ha presentado con mayor frecuencia en el último tiempo. Bueno, como dije antes, la prevención se basa básicamente en la vacunación. Hacer una buena vacunación, empezar entre los 60 y 90 días de edad con doble dosis, con un intervalo de 20 a 30 días entre dosis, y la revacunación anual, y a los vientres preservicio, siempre con una vacuna que posea los serobares presentes en la región, ¿no? Porque, como dije, no presenta mucha inmunidad cruzada. Bueno, como conclusión del trabajo, debido al aumento de casos de abortos por leptospirosis que se observan en la actualidad, es fundamental instaurar a tiempo medidas preventivas como la vacunación y, ante la sospecha, realizar el diagnóstico precoz para así poder prevenir grandes pérdidas económicas, lo que conlleva dicha enfermedad para el productor. Muchas gracias.